Bueno, buenos días. De nuevo, como les decía, el tema que vamos a ver hoy día se refiere a la parte de medicación en periodoncia. Entonces, este tema, como te adelantaba, también es bastante amplio en el sentido en que se está tocando, o voy a intentar más bien tocar y resumir todo lo que es el tratamiento que se puede realizar como profilaxis antibiótica y también como terapéutica, principalmente en la parte de analgesia, ¿sí? Y antiinflamatorios. Entonces, sabemos nosotros que el dolor es el síntoma más frecuente y más común, ¿no? Que lleva al paciente a buscar tratamiento al consultorio odontológico. Generalmente, la gran mayoría de los pacientes asiste y espera, desgraciadamente, cuando algo le está doliendo o le está molestando. Por supuesto que este dolor puede ser variable, ¿no es cierto?, en intensidad y en duración. Entonces, hay pacientes que ni bien les duele un poco, asisten y otros esperan a que duela demasiado para asistir, ¿no? Es importante también dentro de esto entender que es diferente el concepto de lo que es anestesia, que se refiere a algo que, o un medicamento que quita la sensibilidad, y lo que es un analgésico, que realmente es un medicamento para eliminar el dolor, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. Desde ese punto de vista, entonces, para tratar el dolor, nosotros vamos a indicar o podemos indicar como coadyuvante del tratamiento que vayamos a realizar el uso de analgésicos y antiinflamatorios, ¿sí? Frecuentemente, entonces, este dolor suele ser muy agudo, muy fuerte y como es variable de acuerdo al paciente, puede estar asociado a procedimientos relativamente no invasivos, como que, no sé, al paciente se le ha incrustado algún resto de alimento, ¿no es cierto?, que refiere que le duele, o puede ir incluso a procedimientos mucho más, o puede deberse más bien a procedimientos mucho más traumáticos, como una extracción dental de un tercer molar, por ejemplo. Entonces, es muy variable, ¿sí? En cuanto a la clasificación del dolor, es bueno recordar que este se clasifica en base a la duración y a la intensidad del mismo. De acuerdo a la duración, el dolor se puede clasificar como agudo o como crónico, ¿no? Si es agudo, la duración es corta, ¿no es cierto? En un periodo corto de tiempo pueden hablarse de días, semanas o menos de 3 meses, mientras que si es crónico, se habla de más de 3 meses de duración, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, es mucho más fácil diagnosticar un dolor agudo porque el paciente viene muriendo de dolor, no refiere que le duele demasiado, que no puede comer, no puede dormir, no puede hablar. En cambio, un dolor de tipo crónico es más difícil porque muchas veces el paciente ya se acostumbró a sentirlo, ¿no? A vivir con él, a convivir con él, entonces a veces le cuesta incluso determinar el lugar que le está doliendo. En cuanto al tratamiento del agudo, es más eficaz porque como le es más fácil al paciente identificar exactamente dónde le duele, es también más fácil aplicar toda nuestra estrategia diagnóstica para descubrir qué pasó y por ende eliminarlo. En cambio, en el crónico a veces es complejo, justamente porque al paciente le cuesta identificar la zona, ¿no? A veces es mucho más difuso y el éxito puede estar limitado. En el agudo, la incapacitación es temporal, porque dura mientras dura realmente el dolor y podemos resolverlo o eliminarlo, y el tratamiento crónico ya es de tipo también permanente. En cuanto al agudo, generalmente vemos que va a ocasionar mucha ansiedad en el paciente porque al menos tiene pánico cuando llega la noche porque sabe que con ciertas cosas además le va a doler más, como que si se echa pues en una posición en decúbito, si consume algo frío, algo caliente, entonces eso genera mucha ansiedad en el paciente, ¿no? Y así también nos lo refiere porque él viene, o sea, como con una sensación de desesperación, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos aliviar lo más rápido posible el dolor. En cuanto al de tipo crónico, lo que generalmente ocurre es que genera depresión, porque si bien el paciente de cierta forma se puede habituar a este dolor, no es que lo acepta tampoco, ¿no es cierto? Entonces es algo que sabe que está ahí, que es muy molesto y que al estar tanto tiempo con él y no poder tratarlo, no poder deshacerse de él, genera entonces esta depresión. En cuanto a la intensidad, lo podemos clasificar como leve, moderado y severo, ¿sí? Leve, por ejemplo, puede ser una cefalea, un dolor dental pequeño, un desgarro, un esguince, ¿sí? Moderada puede ser un absceso dental, una osteoartritis, un dolor post-cirugía. Y severa realmente puede ser pues un infarto, una hernia de disco, el cáncer o el dolor post-cirugía. Ahora, esta sería una clasificación o una indicación, digamos, de dolores que podrían estar catalogadas como leve, moderada y severa. Pero una vez más, como cada persona percibe el dolor de muy distinta forma y manera, entonces hay pacientes que refieren que el dolor dental es severo, ¿sí? Y otros que refieren que por eso la cefalea o una migraña realmente es de un dolor severo.
Entonces no vamos a estar discutiendo con el paciente, no, eso está catalogado como leve. Por supuesto que para él en ese momento es algo totalmente grave y que le afecta mucho en su vida diaria y por eso quiere deshacerse de él, ¿sí? Entonces es muy útil utilizar, dada esta variabilidad, esta escala de medición del dolor, que ustedes saben que hay varias, ¿no? Que vienen con números, con caritas, con palabras, incluso para que el paciente pueda expresar mejor cómo se siente. Ustedes han debido ver en la parte clínica que hay pacientes que dicen que les duele muchísimo, ¿no? ¿Cuánto le duele? Un 5, ¿no? Mucho, mucho, un 5. Entonces uno se queda así como, pues eso no es mucho, ¿no? O pacientes que vienen y uno revisa y salta, ¿no? De repente porque aplicó aire o agua, ¿no? Sobre la pieza dentaria y se le duele, sí, pero tampoco es mucho. ¿Cuánto? Un 8, un 9, ¿no? Entonces, uy, uno esperaría que el paciente esté gritando y muchas veces no es así, ¿no? Y pacientes, por supuesto, que les debe doler un 2, pero refieren que es un 10, ¿no? Entonces, es realmente muy variable, pero es muy útil ofrecerle al paciente estas escalas para poder tener una idea realmente de cómo él percibe su propio dolor y de ahí también, por supuesto, el tipo de colaboración que nos puede prestar y lo que tenemos que tomar en cuenta para nuestro tratamiento, ¿sí? Cuán urgente es también para el paciente el resolver este dolor. Para esto justamente nosotros vamos a trabajar, por supuesto, con nuestra historia clínica, hacer el diagnóstico, el pronóstico, el plan de tratamiento respectivo, todo lo que ustedes saben hacer en la parte clínica. Pero dentro de esto también nosotros podemos coadyuvar mucho nuestro tratamiento justamente con elementos que puedan ayudarnos a tratar y eliminar este dolor, ¿no? Dentro de ellos, los más frecuentemente utilizados son los AINES, ¿no es cierto? Que son los antiinflamatorios no esteroideos, que son un grupo bastante heterogéneo de fármacos, ¿no? Los cuales están compuestos por varias familias de medicamentos, los cuales siguen también desarrollándose porque aparecen nuevos, ¿no es cierto?, con el pasar del tiempo, y los que básicamente van a actuar inhibiendo enzimas, que son las ciclooxigenasas, que son claves en la producción de prostaglandinas, que son sustancias mediadoras del dolor, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hace un AINE. Entonces, hay gran variabilidad. Algunos tienen más propiedad analgésica, otros antipirética, otros antiinflamatoria, otros también pueden ser antiagregantes plaquetarios como es la aspirina, no sé, el ácido acetil salicílico, pero de acuerdo entonces a lo que mi paciente necesita y a lo que yo necesite, voy a elegir el mejor para el caso, ¿sí? Estos AINES son los antiinflamatorios y analgésicos de primera elección, por eso generalmente corresponden al primer escalón analgésico de la OMS, porque es algo que con lo que la gran mayoría de los casos se va a resolver. ¿Sí? Rara vez vamos a pasar a utilizar un compuesto que viene combinado, ¿no? Un AINE, por ejemplo, con un opiáceo, o vamos a utilizar algo mucho más fuerte, ¿no? Entonces, en la parte odontológica, por lo general, nuestra base van a ser los AINES, ¿sí? Y va a ser más que suficiente para resolver una vez más, como les decía, el problema del paciente. Entonces, estos AINES tienen el inconveniente de que no se puede superar una dosis de tolerancia o techo terapéutico debido a que genera graves efectos adversos como la hemorragia digestiva. Esto quiere decir que sí son seguros para usar, que sí los podemos utilizar, pero que no debemos exceder los tiempos. O sea, cuando yo indico un AINE, lo voy a dar máximo por 4 o 5 días, no más. ¿Sí? No puedo decir al paciente que lo tome por 10, por 20, porque ese es otro tipo de terapéutica que generalmente lo maneja el médico en casos muy puntuales, en patologías muy puntuales, pero también en muchos casos con omeprazol y con otras situaciones, porque no hay otra, ¿no es cierto?, en ese paciente. Pero nosotros no necesitamos prolongar tanto, ¿no es cierto?, el tiempo de toma por los efectos adversos y de los cuales el más grave es la hemorragia digestiva. Entonces, una vez más, el tiempo tope es de 4 a 5 días como máximo. Suelen ser suficientes incluso 2 a 3 días, ¿sí? Y ustedes eso también lo han debido ver en los pacientes, ¿sí? Ahora, dentro de los AINES les decía que hay diferentes familias, hay muchas más incluso de las que salen numeradas acá, pero estas son como que las que más utilizamos, ¿no? Dentro de ellas los salicilatos, paraminofenoles, pirazolonas, ácidos propiónicos, ácidos acéticos, ácido antranílico y oxicapis, ¿sí? Que son los que más diariamente usamos. Ahora, ¿qué beneficios tiene inhibir la síntesis de prostaglandinas utilizando los AINES? Pues que vamos a obtener los efectos que mencionábamos anteriormente y que queremos, ¿no es cierto? El primero, la analgesia, ¿sí? El efecto antipirético, el efecto antiinflamatorio y el efecto antiplaquetario, ¿sí? Que una vez más,
va a ir variando de acuerdo al tipo de compuesto que yo vaya usando, ¿no? Por ejemplo, con un ibuprofeno yo lograré mayor analgesia, o perdón, mayor, sí, capacidad analgésica y antiinflamatoria, pero con un paracetamol, por ejemplo, yo voy a lograr un mayor efecto antipirético, aunque también antiinflamatorio. Con un aspirinete yo lograré mayor efecto antiplaquetario, pero también un bajo antiinflamatorio. Entonces va a ir variando, van a ir variando estos beneficios de acuerdo al compuesto que yo decida utilizar. ¿Sí? Entre las desventajas, ¿sí?, de esta inhibición de síntesis de prostaglandinas, va a estar en primer lugar el daño de la mucosa gástrica, como veíamos, representado principalmente por una hemorragia digestiva, que sería como lo peor que puede pasar, el sangrado por inhibición de la función plaquetaria, esto en el caso de utilizar justamente un fármaco que sea antiagregante plaquetario, pero que tampoco pues quiere decir que el paciente se va a desangrar. Lo que sí es que va a haber mayor sangramiento, pero esto se puede manejar modificando la dosis del medicamento. En caso de no ser tan indispensable desde un punto de vista médico, se puede suspender unos días antes, se puede retomar unos días después de la intervención quirúrgica, pero eso lo trato directamente ya con el médico, pero se puede. Limitación del flujo sanguíneo renal con retención de sodio y agua, lo cual sería muy adverso en pacientes hipertensos, por ejemplo. Entonces yo tengo siempre por eso que trabajar con mi historia clínica y saber si el paciente tiene una patología de base y qué medicamentos toma, porque de acuerdo a eso, vamos a ver más adelante, que puede haber interacciones muy relevantes al combinar fármacos que está consumiendo el paciente con fármacos analgésicos antiinflamatorios como lo son los AINES, ¿sí? Además de poder generar estas complicaciones, ¿sí? Retraso del trabajo de parto también es una desventaja importante a ser tomada en cuenta, y la posibilidad de incrementar el asma y reacciones anafilácticas, que imagínense en un paciente asmático o que ya tiene alguna infección respiratoria o complicación de vías respiratorias altas, sería pues nefasto, ¿no? Dentro de estos, entonces, empezamos a mencionar algunos, como el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, analgésico, antipirético. Este fármaco, ustedes saben que es ampliamente utilizado para el dolor, tanto agudo como crónico, y es altamente efectivo. Vienen diferentes dosis que tenemos en el mercado nacional, de 200, 400, 600 y 800 miligramos. Lógicamente, va de menos a más, ¿no es cierto? 800 miligramos, pues, se utilizará para un dolor realmente severo, muy fuerte, porque obviamente la carga también es muy alta del medicamento. Y lo que generalmente nosotros utilizamos es de 400 a 600, que suele ser más que suficiente. No se olviden, máximo igual 4 a 5 días. ¿Sí? Como máximo, ustedes pueden recetar 2, pueden recetar 3 sin ningún problema. Su forma o el tiempo, perdón, para alcanzar el efecto máximo es de 1 a 2 horas, entonces nosotros podemos indicarle si es que vamos a realizar un tratamiento, una extracción, por ejemplo, el paciente puede ya tomarla inmediatamente antes de realizar el procedimiento para que logre tener este efecto 1 a 2 horas después del procedimiento, ¿no es cierto? Y no genere, ni siquiera aparezca el dolor, sino que nosotros lo estaríamos tratando antes de que este se instaure. Siempre va a ser más fácil evitar que duela y tratar el dolor de esa forma, a esperar a que duela y recién tomar un medicamento, porque ahí es donde al paciente le parece eterno, le parece que no le ha hecho efecto y se empieza a poner más ansioso. Entonces es bueno indicar por eso antes del procedimiento, hasta eso ya va haciendo efecto, va acumulándose el medicamento en plasma, y después de que pasa la anestesia, de que el paciente está más tranquilo y el medicamento hace efecto y no siente dolor, ¿sí? Entonces es una muy buena forma de acostumbrarse a trabajar. Entonces, este ibuprofeno se utiliza extensamente en odontología, tanto en lesiones de partes blandas como para disminuir también edema e inflamación. Las indicaciones en procesos inflamatorios y dolorosos, agudos y crónicos de tejidos blandos. Es muy efectivo y muy útil, ¿sí? Además que es económico, ¿sí? Entonces es un muy buen medicamento. Las dosis aquí están. Yo les voy a dar y les voy a mostrar más adelante unas tablas también para dosificar tanto en adultos como en niños, que es bastante útil de tenerla a mano para que ustedes igual lo puedan realizar. El ketorol o ketorolac es un analgésico antiinflamatorio, ¿sí? Muy bueno, ¿sí? Perdón, es absorbido con gran rapidez, y esa es una de las ventajas principales que tiene. Tiene mucho más efecto analgésico y antiinflamatorio, ¿sí? Que el ibuprofeno, considerando un medicamento entonces que se va a indicar en un dolor moderado o un dolor severo, ¿sí? Que es ampliamente también conocido y utilizado por los pacientes, pero que al tener efectos también más
poderosos desde el punto de vista farmacológico, no es aconsejable que el paciente lo use para automedicarse, ¿sí? Es un medicamento que muchas veces compra el paciente y también piensa que lo puede tomar como el paracetamol o como el ibuprofeno y lo empieza a tomar cada 8 horas como si fueran dulces, porque como ve la pastilla pequeña, asocia que el efecto tal vez no es muy grande, ¿sí? Esto es importante explicarle al paciente porque lógicamente puede más bien generar una intoxicación o más daño que beneficio si utiliza de mala forma cualquier medicamento y también, por supuesto, este, ¿sí? Es importante evitarlo, ya que es mucho más fuerte y más agresivo con la mucosa gástrica en pacientes que presentan alteraciones gastrointestinales, ¿no? Como úlceras y también en pacientes embarazadas. Las indicaciones, entonces, a tratamientos a corto plazo, donde haya dolor moderado a grave, como les decía, y también se puede usar parenteral porque vienen en ampollas, ¿no es cierto? Como tratamiento para el dolor postoperatorio agudo de moderado a grave. Entonces, si yo sé que he realizado una cirugía, no sé, bastante compleja, muy trabajosa, por una fractura ósea, en el caso maxilofacial, o por ejemplo, una extracción de tercer molar que ha sido sumamente larga, 2, 3 horas de repente de trabajo, ahí sí puedo inmediatamente después de la cirugía colocarle intramuscularmente al paciente el medicamento y sé que voy a tener un efecto muy apropiado porque obviamente al paciente sí le va a doler y va a haber mayor edema. Entonces estoy evitando justamente esto muy a tiempo para que al paciente no se le complique, ¿sí? En cuanto al paracetamol, tiene la ventaja de que es antipirético y analgésico, entonces también lo utilizamos mucho. Generalmente es muy visto a menos el paracetamol, ¿no es cierto? Porque como uno escucha que tomen paracetamol, ¿no? Es como no tomar nada, pero es un muy buen medicamento, ¿sí? Lo que pasa es que desgraciadamente nuestra población, ¿sí? Nosotros mismos a veces somos muy impacientes y no queremos ni siquiera sentir un poco de molestia y requerimos a veces o saltamos directamente a la farmacia a pedir algo fuerte, ¿no? Le decimos, denos algo fuerte o el paciente va y pide algo fuerte, pero no es necesario. Tenemos que empezar siempre de lo más básico hasta lo más complejo, de lo más suave hasta lo más fuerte, ¿no es cierto? Y es importante justamente porque, como les decía, todos los medicamentos pueden generar también efectos adversos, ¿no es cierto? Y efectos secundarios que son importantes de considerar. Entonces, de ahí que es bien importante explicarle al paciente por qué le estamos dando este medicamento y que es importante que mientras lo tome bien le va a hacer efecto. Pero obviamente si el paciente no cumple las horas de toma ni la forma en la que tiene que tomarlo, ¿sí? No va a lograr el resultado que debe. ¿Sí? Entonces el paracetamol es un muy buen analgésico, antipirético, lo utilizamos mucho todavía y la ventaja que tiene es que lo podemos utilizar en cualquier tipo de paciente, incluyendo niños y también mujeres embarazadas. ¿Sí? Vienen presentaciones de 500 miligramos y 1 gramo, principalmente acá en nuestro medio, y es un medicamento bastante bien tolerado, ¿sí? Por la mayoría de las personas en realidad no tiene mayor complicación, ¿sí? Entonces, salvo en pacientes que tengan algún trastorno hepático, que eso debería estar anotado en la historia clínica, donde deberíamos ver alguna otra alternativa, ¿sí? En el caso del diclofenaco, este es un analgésico y principalmente también antiinflamatorio que va a actuar inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Estas desempeñan una acción importante respecto de la aparición de la inflamación, dolor y fiebre, como ya hemos mencionado, y la hialuronidasa producida por gérmenes y la agregación plaquetaria también, pero de muy baja forma y en muy baja proporción. Está indicado en procesos inflamatorios postraumáticos, donde sabemos que va a haber mucha más inflamación y edema, en infecciones dolorosas e inflamatorias de garganta, nariz y oído. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, cuando nosotros queremos eliminar y trabajar más la parte antiinflamatoria de un medicamento, tenemos que escoger adecuadamente y pues este de repente va a ser nuestra primera elección, ¿cierto? Un diclofenaco. Si quisiéramos manejar más la parte de analgesia, vamos a escoger un ibuprofeno. Si queremos manejar más la parte antipirética, vamos a escoger un paracetamol. Entonces tenemos que ir eligiendo una vez más adecuadamente el medicamento, porque si no, lógicamente el efecto deseado no se va a alcanzar, ¿no es cierto? Y el paciente y yo, obviamente como profesional, me voy a empezar a desesperar, ¿sí? Entonces es importante que repasar estas cosas que uno ya las sabe, ya las tiene, ya las han visto, pero que a veces en el momento clínico uno se olvida, ¿sí?
Entonces, el diclofenaco se usa para procesos dolorosos o inflamatorios, estados dolorosos también posoperatorios va bastante bien. De ahí que varios de estos fármacos ahora vienen de forma combinada, ¿no es cierto? A veces vienen, podemos encontrar en las farmacias diclofenaco más paracetamol, podemos encontrar paracetamol más ibuprofeno. Entonces, esto ayuda a potenciar aún más el efecto de la medicación que yo esté indicando, ¿sí? En el caso de la dipirona, vamos a ver que es un analgésico, antipirético y espasmolítico. Entonces, esto es muy útil también en cirugías que han sido largas, donde el paciente tiene además agotada la musculatura, ¿no es cierto?, del ATM. Eh, y este medicamento nos va a ayudar a mejorar justamente esta contractura muscular y aliviarla. Muchas veces el paciente sí nos refiere mucho dolor en la zona intervenida, pero sí refiere mucha molestia al abrir la boca. De hecho, se queda con trismus y esto es muy molesto, por supuesto, para hablar, para alimentarse, ¿no? Dice, no me duele mucho leve, pero sí me está doliendo esta parte de acá y se toca las articulaciones. Entonces, en esos casos es muy útil el utilizar este medicamento, ¿sí? La dipirona. Las indicaciones, entonces, algias por afecciones reumáticas, cefaleas o odontalgias, también en dolores posteriores, intervenciones quirúrgicas, como les decía, muy largas, donde haya o pueda haber espasmos musculares, también en espasmos del aparato gastrointestinal, que esto, bueno, los que son papás saben que a los niños sí se les indica en esos casos, en conductos biliares, riñones y vías urinarias, y también en estados febriles, ¿sí? La absorción es muy rápida y el efecto es muy bueno, ¿sí? Ahora, en el uso de analgésicos, entonces, mencionábamos que va a variar el efecto de acuerdo al tipo de familia de AINE puntual que yo esté trabajando y también al tipo de dolor sobre el cual puedo utilizar estos medicamentos. Entonces, veo que en el dolor leve a moderado, donde haya muy poca inflamación, va a ser de mucha utilidad trabajar con paracetamol o con dosis bajas de ibuprofeno. Dosis bajas me refiero a 200 o 400 miligramos, ¿sí? En dolores post-extracción o agudos de corta duración, puedo utilizar el ketorol, que es muy bueno, el diclofenaco o también ácido acetil salicílico, ¿sí? En la intolerancia gástrica a los AINES, puedo elegir el paracetamol, ¿sí? Que es muy bueno, pero recordando que si hay algún tipo de afectación hepática, tengo que cambiar el medicamento. En el caso de niños, yo puedo indicar tranquilamente paracetamol, ibuprofeno, también a dosis pediátricas, por supuesto, y voy a tener muy buen efecto, porque de hecho son los dos básicos, ¿no es cierto?, que están en todo botiquín de papá o mamá. Y durante el embarazo, el paracetamol sin ningún problema, ¿sí? Tiene muy bajo riesgo. Entonces, esta es una forma rápida y fácil de recordar qué podemos utilizar. Lo mismo acá les decía, estas son tablas de dosis en adultos de los distintos fármacos que hay. Yo se las voy a igual pasar, bueno, va a estar en la grabación de la clase, pero también si no las voy a separar y las voy a colgar en el tema, ¿sí? En la plataforma respectiva al tema. Lo mismo en niños, estas son tablas que ustedes siempre tienen que tener a mano, ¿sí? Porque ese rato no podemos estar preguntando, buscando. Es cierto que uno puede buscar en internet rápidamente y encontrarlas, pero en ese momento tenemos más bien que actuar de una forma lo más rápido posible, ¿no es cierto?, para poder resolver el problema. Entonces, yo les aconsejaría que las impriman y las tengan muy a mano. Esta es simplemente la escalera o ascensor terapéutico que plantea la OMS, que está ligeramente modificada y más actualizada en realidad, donde vemos lo que es el dolor leve, el moderado y el severo, ¿no? De acuerdo a esto vamos subiendo en cuanto al tipo de medicación. Nosotros estábamos describiendo justamente esta parte más bien del paracetamol, ¿no es cierto? Y AINES, que es el primer escalón, ¿se acuerdan? Les decía de la OMS. Después, si no funcionara, recién paso a este segundo, ¿no es cierto?, donde puedo ya combinar estos medicamentos con opioides menores. Y si no funciona recién, ¿no es cierto?, o se trata de un dolor mucho más fuerte, voy a pasar a opioides menores y de repente mayores, que esto generalmente ya tiene un manejo médico, ¿no es cierto?, no solo odontológico, y de ahí recién, ¿no es cierto?, voy pasando a otro tipo de combinaciones farmacológicas mucho más complejas y más fuertes. Entonces, esta es la lista también que les decía de fármacos, ¿no es cierto? Y la posible interacción que puede tener con los AINES, entonces de ahí que sea muy importante también conocerla, ¿sí? Dentro del fármaco, los antagonistas de canales de calcio, ¿no es cierto? Entre los cuales el más conocido y más usado también en varios pacientes hipertensos, tenemos al nifedipino, ¿sí?, que vemos en la interacción que no produce cambios significativos en la presión arterial en combinación con AINES, entonces quiere decir que puedo utilizarlo de forma. O sea, si mi paciente toma nifedipino, puedo indicarle un
un AINE de forma más tranquila, ¿sí? Yo no voy a estar preocupado de que pueda generar algún efecto adverso, ¿sí? O complejo. En el caso de los simpaticolíticos de acción central, ahí voy a también poder estar más tranquila porque dice que no produce cambios significativos en la presión arterial, ¿sí? En inhibidores del sistema. Entonces, yo voy a ir viendo en esta tabla, ¿sí? Las posibles interacciones que pueden tener con los AINES y que es útil de conocer. Ahora, actualmente tenemos esta gran posibilidad de poder revisar inmediatamente que el paciente refiere en la historia clínica qué medicamentos está consumiendo. Yo puedo consultarlos y debo consultarlos en Internet para saber qué medicamento es, para qué se utiliza, qué posibles efectos adversos puede presentar y qué interacciones medicamentosas me puede generar si es que yo voy a trabajar con anestesia, con algún tipo de analgésico antiinflamatorio o un antibiótico. Muchas veces el paciente, obvio, no lo sabe, si no lo va a referir, y también a veces comunicarse o hacer la interconsulta con el médico llega a ser complicado o demora mucho más de lo necesario. Entonces, para evitar esta parte, justamente yo puedo consultar inmediatamente, informarme y de acuerdo a eso seleccionar entonces el mejor tratamiento para mi paciente, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere a modulación de la respuesta del hospedero, esto implica un gran grupo bueno, no gran, tampoco no es muy grande, pero un grupo de fármacos que se pueden utilizar para modificar y modular la respuesta inmune de nuestro paciente, ¿sí? Esto se ha trabajado mucho en la parte periodontal y hace varios años atrás y se han ido postulando diferentes medicamentos para este fin. Lo que se pretende es modular la respuesta y lograr equilibrarla. ¿Se acuerdan que en la parte teórica ustedes han visto que en muchos casos la respuesta inmune o defensiva del paciente es mucho más fuerte y más agresiva que la agresión o daño que generan las bacterias y sus bioproductos, ¿no es cierto?, sobre los tejidos del hospedero. Entonces, lo que se quiere es que en esos pacientes donde hay una respuesta exagerada, sí, muy fuerte, inmune, que genera mucha destrucción, nosotros podamos más bien como apaciguarla, atenuarla y lograr equilibrarla lo suficiente como para que no sea tan destructiva y tan fuerte, una vez más, en cuanto a su acción sobre los microorganismos. Entonces, para esto es que se pueden utilizar cierto tipo de medicamentos en dosis especiales, generalmente en subdosis, o sea, dosis más bajas de las que habitualmente utilizamos para poder lograr esto y por un tiempo además mayor, ¿sí? Por ejemplo, entre estos medicamentos tenemos antibióticos como la doxiciclina y tetraciclina que van a ser recetados en dosis menores y por periodos de tiempo, como les decía, más prolongados, de repente 3, 6 meses, 9 meses, los cuales obviamente son controlados tanto por el profesional odontólogo como también por controles laboratoriales, los cuales también son vistos y monitoreados por un médico, ¿sí? Para verificar y evidenciar que no hay algún problema o trastorno hepático ni renal, ¿sí? Pero esto tiene su beneficio, ¿sí? Por eso se trabaja de esta forma y ha dado muy buenos resultados en este tipo de pacientes, ¿sí? También podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos como el fluribuprofeno, ¿sí? Y de ahí que están desarrollando de repente uno o dos más, que de repente salen este año, pero que se está utilizando de la misma forma. Dosis menores por periodos más prolongados de tiempo. También tenemos inhibidores de la síntesis de óxido nítrico, dentro de ellos el omega 3 y antagonistas del interferón alfa. Bifosfonatos, que son fármacos que utilizan, ¿no es cierto?, generalmente para personas que tienen disminución de la masa ósea, ¿no es cierto?, sí, en el caso de osteoporosis, pero que en este caso igual se utilizan dosis especiales como en un intento más bien de reducir la osteoclasis, ¿sí?, pero para permitir la formación y la maduración de hueso y así entonces logremos disminuir la destrucción del mismo, ¿sí? Es la idea que se tiene. Y otro tipo de fármacos que todavía están en desarrollo y están en periodos de prueba para ver si pueden utilizarse y aplicarse para lograr una modulación efectiva entonces de la respuesta del hospedero. En cuanto al manejo de miorrelajantes, vamos a ver que
O sea, en general, la espasticidad y los espasmos musculares son condiciones bastante frecuentes que pueden afectar tanto la capacidad funcional como la calidad de vida de los pacientes que las presentan. O sea, la espasticidad se refiere a una contracción mantenida, ¿no es cierto?, y constante de los músculos que hace que estos se mantengan rígidos, ¿no es cierto?, todo el tiempo. En general, la espasticidad se genera por alteraciones a nivel del cerebro o a nivel de la médula espinal, que hace que los músculos entonces se contraigan o puedan tener más bien movimientos involuntarios persistentes. ¿Sí? Mientras que el espasmo muscular simplemente es una contracción involuntaria, ¿no es cierto?, abrupta de un músculo que por ende es dolorosa y es molesta. Entonces, ambas situaciones pueden darse a nivel de los músculos, ¿no es cierto?, que están relacionados a la articulación tempomandibular y pueden llegar a generar trastornos a nivel de esta articulación. Recuerden ustedes que las alteraciones y patologías de ATM pueden darse a nivel óseo, ¿no es cierto? O a nivel también muscular o a nivel ligamentoso o de la cápsula, ¿no es cierto? Entonces acá estamos hablando de un componente netamente muscular, ¿no es cierto? Que es directamente responsable y relevante para el tratamiento de cualquier afección, entonces también relacionada al ATM, porque si bien puede haber un problema óseo inicial, va a repercutir de forma inevitable también a nivel muscular. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, bruxa, hay una alteración muscular, ¿no es cierto? Entonces, lo que se quiere dentro del tratamiento para estos pacientes es implementar justamente fármacos que les permita realizar, o sea, que les permita reeducar a los músculos para lograr que estos se relajen, se descontraigan y puedan retomar una actividad normal, ¿sí? Que no estén contraídos todo el tiempo y obviamente tampoco que estén relajados todo el tiempo. Tienen que trabajar de una forma normal, ¿sí? Entonces, para esto usamos una vez más estos miorrelajantes de músculos esqueléticos, que van a ser fármacos que actúan entonces sobre los centros nerviosos. Lo que van a hacer es deprimir la actividad del músculo esquelético, disminuyendo tanto el tono como los movimientos involuntarios. Entonces, ya con esto se va a empezar a hacer una, como les decía, una reeducación de la musculatura para empezar a resolver el problema del paciente. ¿Sí? Entonces, para esto hay dos grupos de fármacos que tienen acciones y finalidades muy distintas. ¿Sí? Por una parte están los bloqueadores neuromusculares y por otra parte los espasmolíticos. ¿Sí? Los bloqueadores neuromusculares se utilizan durante los procedimientos quirúrgicos, interfieren en la transmisión de la placa neuromuscular y no son activos sobre el sistema nervioso central. ¿Sí? Estos suelen utilizarse junto a los anestésicos generales y por ende tienen mayor manejo médico. ¿Sí? Mientras que los espasmolíticos son los que van a reducir la espasticidad en diferentes afecciones neurológicas y se emplean mucho entonces para trabajar sobre el espasmo muscular local agudo y estos sí son también los que utilizamos frecuentemente. ¿Sí? Los tratamientos entonces que hacemos sobre la espasticidad tienen el objetivo de preservar y optimizar la función y la movilidad muscular, alivian los espasmos musculares dolorosos, que es muy importante para el paciente, ya que estos no solamente repercuten en ATM, sino también en cefaleas y hasta en dolores de cuello, lo cual afecta mucho la calidad de vida del paciente y pueden prevenir complicaciones como futuras contracturas muy fuertes y también facilita mucho los cuidados. Tenemos, y a ustedes, si les han llegado pacientes que bruxan y que tienen este tipo de desgastes tremendos a nivel dental, van a ver que en muchos casos no solamente refieren dolor de cabeza y de cuello, y obviamente en la articulación, sino que también a veces manifiestan dolores de espalda, de columna, ¿no es cierto? Y esto se puede extender hasta la baja espalda, o sea, es impresionante la verdad cómo pueden diseminarse, ¿no es cierto?, el dolor por esta contractura, estas contracturas musculares que pueden llegar a afectar tremendamente diferentes zonas del cuerpo del paciente y que una vez que son tratadas, son manejadas de una forma adecuada, tanto con medicamentos como con planos, como con un rediseño en algunos casos de su oclusión, pueden eliminarse por completo, ¿no? Y el paciente está bastante feliz, ¿no? Entonces, es una parte muy, muy, muy interesante dentro del tratamiento que se hace en este tipo de pacientes, ¿sí? Pero volviendo un poquito, dentro del tratamiento, entonces, incluye, por supuesto, una rehabilitación completa del paciente, el uso de estos planos o placas miorrelajantes y también, entonces, el uso de medicación, porque en algunos casos también ustedes
tal vez han visto pacientes que vienen con el plano de miorrelajación y en muchos casos refieren que lo han roto, que lo han fracturado, que lo han desgastado, porque el exceso de esta funcionalidad muscular sigue ahí, ¿sí? Pero con estos medicamentos, cuando se trabaja complementando nuestra terapéutica con estos medicamentos, es que se logra entonces de a poco ir reeducando la musculatura para que devuelvan, ¿no? Y vuelvan más bien a una función normal, ¿no? Y ahí recién vamos avanzando en el tratamiento. Entonces son tratamientos que también toman tiempo. No es solamente tomar impresión y ponerle el plano y que se vaya, ¿no? No, o sea, necesitamos hacer seguimiento del paciente, instaurar este tipo de miorrelajantes y hacer seguimientos para ver si el plano necesita algún tipo de ajuste o si vamos a continuar durante este proceso con parte de la rehabilitación del paciente, de devolverle varias guías, ¿no es cierto? Y varias situaciones que van a ir beneficiando en el largo plazo y rehabilitando al paciente de nuevo para que pueda tener una funcionalidad normal como la que debía tener tiempo atrás, ¿sí? Antes de que se produzca toda la destrucción que se ve posterior a este tipo de patologías. Entonces, dentro de estos relajantes musculares, vemos que las benzodiazepinas son de lejos las drogas más utilizadas para este dolor miofacial, ¿no? Y son de especial ayuda para el manejo de las exacerbaciones de desórdenes tempomandibulares, ¿sí? Entonces, estas van a ser las que más usamos. El fármaco de elección dentro de estas benzodiazepinas, entonces, es el diazepam, ¿sí? Porque es la benzodiazepina que mayor efecto miorrelajante tiene, ¿sí? La dosis como mínimo es de 10 miligramos al día durante 7 a 10 días. ¿Sí? Entonces, durante 7 a 10 el paciente está con esa medicación, va a empezar a usar el plano y vamos a hacer todos los controles subsecuentes que les había mencionado anteriormente. ¿Sí? Es importante explicarle que la somnolencia residual que produce este medicamento, aunque puede ser un efecto beneficioso en nuestro tratamiento, va a condicionar en mucho la vida del paciente, ¿no? Entonces, de hecho, el paciente va a sentir somnolencia, pero va a ser variable también de acuerdo al tipo de paciente. En algunos va a ser muy, muy leve, ¿sí? Y el paciente manteniéndose ocupado va a hacer que esto pase y no va a ir más allá, pero en otros casos, esta va a ser tan importante que el paciente realmente va a estar cabeceando mientras trabaja. Entonces, es importante también explicarle esto al paciente y probar. Si el medicamento genera ese nivel de somnolencia, tal vez podremos recurrir a otro que de repente no va a ser por eso esta primera elección, porque no va a tener un efecto tan bueno, pero por lo menos vamos a disminuir la somnolencia y de repente vamos a tener que alargar o prolongar un poquito el tiempo de su uso, ¿sí? Pero todo para no interferir en mucho con la actividad diaria también del paciente, ¿sí? Entonces, durante este tiempo donde el paciente está consumiendo diazepam, ¿no es cierto?, u otros miorrelajantes, es importante explicarle que él no debería utilizar maquinaria pesada, ¿sí?, o herramientas peligrosas, ni tampoco manejar auto, ¿sí? Por eso, generalmente, durante este periodo de tiempo, ¿sí?, y también cuando viene, por supuesto, a las sesiones, es importante que él venga acompañado, ¿no?, con alguien que le esté... que lo acompañe una vez más, que lo guíe en el caso de que el paciente, bueno, se duerma o no, para que él no maneje, ¿no es cierto? Y venga más bien con una persona que lo pueda ayudar en este sentido. Como les digo, esto puede ser variable. En algunos pacientes no es tan fuerte, sí es bastante leve, de hecho el paciente ni siquiera se da cuenta, pero en otros casos es muy marcado. Entonces tenemos que estar atentos también a lo que nos refiere el paciente, ¿sí? Otro tipo de medicamentos que se puede dar es la ciclobenzaprida, pero lo malo es que produce sequedad bucal, visión borrosa, aumento de la presión intraocular, retención urinaria y estreñimiento. Pero también es muy buen medicamento, pero hay que sopesar siempre costo-beneficio, ¿sí? Está contraindicado en pacientes con anormalidades cardíacas, entonces también esto hay que tomarlo muy, muy, muy en cuenta, ¿sí? También se pueden utilizar toxina botulínica, ¿sí?, que es una neurotoxina que causa parálisis, ¿no es cierto?, en el músculo esquelético y que ha dado también muy buenos resultados porque no tiene, pues, estos efectos adversos de somnolencia principalmente, ni los anteriormente mencionados en la ciclobenzaprina. Entonces, es una opción muy buena. Lo que sí, obviamente, es aplicado extra e intraoralmente. Es un poco molesto, pero está dando muy, muy buenos resultados como parte de este tratamiento, pero debe ser aplicado por una persona que está bien capacitada para realizarla, porque si se aplica mal la inyección, va a generar puede generar una parálisis muscular definitiva, ¿sí? Entonces, es algo importante de también capacitarse si uno piensa realizar este tipo de procedimientos.
La gran mayoría entonces de los medicamentos utilizados como ansiolíticos o hipnóticos, en realidad, ay, perdón, sí, estamos ya en la parte de manejo de ansiolíticos, ¿sí? Vamos a ver que estos fármacos también son de mucha utilidad en la parte de atención al paciente. En muchos casos estos suelen utilizarse antes de realizar procedimientos quirúrgicos más largos, más complicados, los cuales pueden generar mucha tensión en el paciente, principalmente, además, en pacientes que ya de por sí presentaban cierta ansiedad o nerviosismo para asistir a la consulta dental, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los medicamentos que se utilizan como ansiolíticos o hipnóticos, en realidad también son benzodiazepinas, que actúan farmacológicamente también como ellas. Entonces, de acuerdo a las dosis, si van a ser bajas, pueden actuar como ansiolíticos y si estas van a ser más altas o por periodos más largos, pueden ser hipnóticos, ¿no? Entonces, estos fármacos más recientes como la sopiclona, el soleplon, el saliplon o el solpidem, que no son químicamente una benzodiazepina, pueden actuar tranquilamente sobre estos mismos receptores y por tanto son equiparables a estas, ¿sí? Porque actúan de una forma muy similar desde el punto de vista terapéutico, pero sin tantos efectos adversos, ¿sí? La acción ansiolítica e hipnótica, entonces, debe considerarse variaciones de la intensidad de la misma acción farmacológica. Todas las benzodiazepinas son ansiolíticos a dosis bajas, como les decía, e hipnóticas a dosis altas. Entonces, esto es muy importante también explicarle al paciente. Cuando nosotros prescribimos este tipo de medicación, entonces tiene que ser solamente por un periodo cortísimo de tiempo y será que le vamos a recetar pues 1 o 2 comprimidos, no más. El paciente más bien, este no es un medicamento de venta libre, entonces el paciente de hecho no va a tener acceso para nada, por si quiere comprarse más. Hay muchos pacientes que dicen, ay, me ha encantado cómo me ha relajado, he estado tranquilo todo el día, entonces quiero comprarme más, ¿no? Pero no es pues un medicamento, no es, o sea, una pastilla, que les digo, inocente, ¿sí? Que uno puede tomar así nomás y lo único que hace es tranquilizarle. No. Y de hecho tienen, la desventaja principal que tienen es que producen mucha dependencia, ¿no es cierto? Y es complejo luego retirar y tratar esta dependencia para que el paciente deje de consumirlas. Entonces, de hecho, es un medicamento controlado, ¿sí? Que implica el hacer una receta médica que se quede firmada, que esté firmada, sellada y que se quede en la farmacia. Entonces, no es de venta libre para nada y una vez más tenemos que tener harto cuidado en su receta a los pacientes, ¿sí? En odontología, la aplicación más importante, como les decía, de estos ansiolíticos es la premedicación, entonces en pacientes aprensivos y también como un complemento de la anestesia local, ¿sí? Por lo general, el paciente que la toma experimenta la sensación que estamos viendo en la foto porque se puede quedar incluso dormido durante el procedimiento, por ende no tiene ni siquiera recuerdo de lo que se le ha hecho y está bastante colaborador y relajado. Con eso también nos ahorramos mucho lo que es el tema del espasmo muscular porque el paciente no está tenso, no está haciendo una tensión constante al abrir o al cerrar la boca, entonces eso nos ayuda mucho incluso a tener un postoperatorio más agradable para el paciente. Sí, pero una vez más, no es para cualquier paciente, no es que vamos a ver de aquí en adelante así a cualquiera diestra y siniestra, no, sino que son pacientes que realmente son muy aprensivos con el tratamiento y nos pueden complicar con su actitud el procedimiento quirúrgico y también la pueden pasar muy mal, ¿no? Entonces debemos escoger bien a quién darlo. Las principales benzodiazepinas ansiolíticas, entonces, pueden ser de acción larga, de acción corta o análogos, ¿sí? De hecho, nosotros utilizamos las que tienen acción más corta, ¿sí? Como el midazolam, que es uno también de los que más utilizamos, y el alprazolam, ¿sí? Que son medicamentos muy buenos, la verdad. Para el manejo del paciente que presenta ansiedad en odontología, podemos recurrir, como les había dicho, a este tipo de fármacos. Y cuando nosotros hablamos entonces de una ansiedad generalizada, por lo general el alprazolam es uno de los más utilizados y más prescritos por la combinación de propiedades farmacológicas que tiene, ¿no? Presenta una absorción muy rápida, por el efecto también es rápido, y tiene una semivida plasmática muy cortita, ¿sí? Lo cual obviamente es bueno porque prácticamente se le pasa rápido al paciente, ¿sí? Y hay ausencia de metabolitos hepáticos.
Entonces, esta es la benzodiazepina de elección para prevenir cualquier ataque de pánico que pueda tener el paciente durante el procedimiento, ¿sí? Si ya sabemos que el paciente es muy nervioso, es muy ansioso, ha tenido muy malas experiencias y entra así temblando, porque eso tal vez también ustedes lo han visto, si en algún caso el paciente está tiritando en el sillón, entonces realmente no es una experiencia agradable para ninguno de los dos, ¿no? Ni para el paciente ni para el operador. Entonces, en este caso se puede recurrir a estas premedicaciones. Lo importante es que no sobrepasemos la dosis, que debe ser de 2 a 3 miligramos también al día. ¿Sí? En el consultorio dental, entonces, el ataque de ansiedad del paciente realmente puede ser considerada como una urgencia médica, ¿no? Y su tratamiento va a consistir en intentar entonces calmar y tranquilizar al paciente, inducirle a que pueda respirar, ¿no? Lo más lento y profundo que pueda durante unos minutos, pueden ser unos 5 minutos, para que él pueda normalizar el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Y pueda realmente tranquilizarse. Si esto no fuera suficiente, puede que el paciente ya pues empiece a respirar y empiece a respirar de forma muy acelerada, lo cual puede producir una alcalosis respiratoria y puede generar pues un desmayo, ¿no? Que el paciente se desmaye. Entonces, en estos casos, cuando ya vemos que esto está así y muy difícil del paciente, o sea, muy difícil que el paciente pueda controlarse a sí mismo, le podemos dar una bolsa de papel y pedirle que respire ahí. El dióxido de carbono le va a ayudar también a ir estabilizando y mejorando la respiración, pero el paciente tiene que lograr tranquilizarse. Y ante esta imposibilidad, realmente es muy útil entonces manejarlo de forma farmacológica, como lo que estamos viendo, y podemos ya indicar el uso del lorazepam a dosis de 21, de 2 miligramos por vía sublingual, que tiene un efecto muy rápido sobre el paciente, y podemos tal vez aumentar otro miligramo a los 15 minutos si vemos que esta dosis inicial no ha sido suficiente. Con eso el paciente debería estar ya mucho más tranquilo, más controlado, respirando de forma normal y colaborando con el tratamiento. ¿Sí? Ahora, si en caso de que esto no se pueda lograr, desgraciadamente a veces tenemos que suspender, ¿no es cierto?, el tratamiento, pero en el caso de que haya sido pues una cirugía, entenderán que no siempre se puede suspender, por lo menos tenemos que suturar, terminar el acto quirúrgico y recién poder mandar al paciente a la casa, ¿no? Entonces, en esos casos es muy útil la administración sublingual, como veíamos, y también puede ser intramuscular. Para evitar la ansiedad anticipada, entonces, a cualquier también procedimiento odontológico que se vaya a realizar, en pacientes donde la motivación psicológica no es suficiente, podemos recordar el empleo entonces de estos ansiolíticos de corta duración, como el bromazepam a dosis de 1.5 a 3 milímetros, 1 hora antes de venir al consultorio. Hasta que el paciente llegue, espere unos minutos y pase a la sala, ya está muchísimo más tranquilo, ¿sí? Y la experiencia también es menos desagradable para ambos, ¿sí? En el manejo del paciente con ansiedad, pero en el caso de que sean niños, ¿sí? No está para nada considerado el uso de estos medicamentos, que son las benzodiazepinas, ¿sí? Pero lo que sí, nosotros podemos lograr un efecto similar utilizando antihistamínicos, ya que tiene un efecto residual que produce somnolencia sobre ellos. La idea no es una sedación, porque es algo totalmente distinto, ¿no es cierto? En este caso, simplemente el niño va a sentir sueño, ¿no? Y al tener la luz, al estar reclinado, el niño puede relajarse y puede en algún caso dormirse, ¿sí? Pero está plenamente consciente, ¿sí? Entonces, en pacientes, una vez más, que tienen neurosis o miedo al dentista, es importante que siempre le indiquemos que duerma bien la noche anterior, que no esté ahí quedándose hasta tarde investigando qué le van a hacer o darle mucha información acerca de lo que se le va a hacer, porque eso, lejos de tranquilizarlo, le aumenta más la ansiedad. Entonces podemos utilizar el efecto hipnótico de estas benzodiazepinas, en el caso de ser una persona adulta, como les decía, en niños tal vez un antihistamínico, pero esto también consultándolo, por supuesto, con el pediatra, ¿sí? Para tener este efecto más bien relajante, ¿no es cierto?, que provoque cierto grado de somnolencia para que ojalá el paciente se duerma y si no duerme, por lo menos esté tranquilo y relajado durante todo el procedimiento. En el caso ya de las profilaxis y premedicación en pacientes sistémicos, vamos a ver que la utilización o no de profilaxis antibiótica en estos procedimientos y técnicas quirúrgicas o odontológicas va a depender mucho del tipo de paciente y del tipo de procedimiento que vayamos a llevar a cabo. Determinados pacientes son candidatos a profilaxis en procedimientos considerados invasivos, como una extracción dental, mientras que los procedimientos no invasivos no requieren ningún tipo de profilaxis antibiótica en ningún caso. O sea, no invasivo como aplicar flúor, por ejemplo, o realizar un sellador, ¿sí? A tal fin, entonces, es muy útil clasificar a los pacientes
en diferentes grupos. Pueden ser, por ejemplo, pacientes sanos, pacientes con factores de riesgo de infección local o sistémica y pacientes con factores de riesgo de infección focal tras una bacteria. Entonces, acá vemos, por ejemplo, una tabla donde están considerados los pacientes que tienen riesgo real durante el procedimiento odontológico y a los que sí habría que darles algún tipo de profilaxis antibiótica. Por ejemplo, en pacientes con artropatías inflamatorias, como artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico. Pacientes que tienen inmunosupresión, ya sea por una enfermedad, por algún medicamento que esté consumiendo o porque haya sido sometido a un trasplante o a radioterapia. ¿Sí? En pacientes diabéticos, principalmente en diabetes mellitus tipo 1, aunque en algunos pacientes tipo 2 también, ¿sí? Principalmente cuando no están bien controlados, ¿sí? En el caso de riesgo, o sea, de pacientes que tienen riesgo de padecer endocarditis infecciosas, donde ya haya habido pacientes, por ejemplo, que tengan endocarditis previamente, o que hayan tenido endocarditis previamente, prótesis valvulares, cardiopatías congénitas, derivaciones quirúrgicas, valvulopatías, cardiomiopatías, prolapsos, soplos y síndrome de Marfan. ¿Sí? Estos están también detallados en una tabla que les voy a mostrar más adelante, en los cuales sí o sí se tiene que dar profilaxis antibiótica. ¿Sí? En el caso también de riesgos de infecciones de prótesis osteoarticulares, principalmente si estas han sido colocadas dentro de 2 años atrás de lo que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Y esto es importante que tomarlo en cuenta. Si el paciente se ha colocado la prótesis de rodilla hace 10 años atrás, no hay ningún problema. Pero si está dentro de estos 2 años, sí es aconsejable dar profilaxis antibiótica para que no haya una repoblación de microorganismos alrededor de la prótesis, porque sí se ha encontrado en varias investigaciones realizadas este hallazgo, ¿sí? También en pacientes que están desnutridos, que presentan hemofilia, ¿sí? Que presentan o se les está sometiendo a algún tipo de injerto, porque este es un factor local, de ahí que todos los injertos de conectivo y de encía libre también nosotros damos sí o sí tratamiento antibiótico, y otras patologías también asociadas, no controladas, como la insuficiencia renal o hepática, y también en los pacientes esplenectomizados, ¿sí? Entonces, en todos esos casos es aconsejable dar o está indicado dar una profilaxis antibiótica. Ahora acá vemos también una tabla donde nosotros vemos varios procedimientos considerados invasivos y el nivel de riesgo que estos pueden tener. Entonces, utilización, por ejemplo, de grapas o de clamps para el aislado absoluto con dique de goma tiene un riesgo bajo, entonces no justifica el dar una profilaxis antibiótica en estos pacientes. Si voy a realizar una profilaxis también, el riesgo es bajo. Una profilaxis, o sea, no hay prácticamente placa ni cálculo, no hay inflamación ni sangramiento. Es procedimiento preventivo en pacientes de bajo riesgo en una sola sesión, ¿no? Donde yo básicamente voy a pulir las coronas clínicas, ¿no es cierto? Y le voy a aplicar flúor, nada más, ¿sí? Entonces, ya cuando hay sangramiento o voy a trabajar sobre tejido blando, ahí se considera entonces invasivo y ahí el riesgo aumenta, ¿sí? Entonces, en todas estas, ¿sí? Están catalogadas de acuerdo a riesgo bajo o riesgo alto. Vemos acá también tablas de lo que es el régimen de profilaxis, o sea, qué medicamentos, qué antibióticos debería usar para realizar esta profilaxis antibiótica, basándonos en las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón del 2007, ha salido la última del 2018, pero desgraciadamente no la he encontrado en español, solamente la tenía en inglés, pero no ha habido gran modificación en cuanto a varias cosas en realidad, y ninguna modificación en base a los medicamentos. Entonces, esto se mantiene, ¿sí? De todos modos, este cuadro igual es bastante útil para ese momento, tal vez ustedes o uno no se acuerda, podemos tener entonces el antibiótico elección en el caso de lo que es lo convencional o lo estándar, a los pacientes alérgicos incluso, tanto en adultos como en niños, ¿sí? Para realizar en esos casos puntuales, ¿sí? Profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica tiene entonces la función principal de disminuir los efectos adversos generados por la bacteremia que se va a producir por el procedimiento que vamos a realizar. Si el procedimiento es más invasivo, hay mayor posibilidad y mayor cantidad de microorganismos que van a generar la bacteremia. Si el procedimiento no es invasivo, no debería generar ningún tipo de bacteremia. Entonces, para eso justamente se da. En estos pacientes donde el riesgo es alto, ¿no es cierto?, nosotros vamos a trabajar con profilaxis antibiótica, mientras que en todos los demás no, ¿sí? Vemos también una tabla justamente de varios microorganismos relacionados a enfermedad periodontal, principalmente, y cómo diferentes
antibióticos, ¿sí? Van mostrando o no su efecto. Este es un estudio que tiene ya muy buenos años, es del 2007, ¿sí? Pero no se ha modificado tampoco en nada los resultados, ¿no es cierto?, que tienen estos fármacos sobre los microorganismos. Lo único, habrá cambiado el nombre, pero el efecto sigue siendo igual, ¿sí? Entonces, por si ustedes quieren revisar esto, igual acá lo tienen. Yo voy a subir también el artículo completo a plataforma para que ustedes lo revisen, ¿sí? En cuanto a la sugerencia de que no solamente se haga una profilaxis antibiótica, sino que también se tenga una serie de cuidados en medidas preventivas no específicas en este tipo de pacientes de alto riesgo o riesgo intermedio, o sea, podemos sugerir todo lo que está acá, entre ellos la higiene dental y cutánea estricta en estos pacientes. Debe haber un seguimiento dental bastante continuo y prolijo en estos pacientes. Acá se refiere a 2 veces al año en pacientes de alto riesgo, y en los que no, puede ser 1 vez al año, pero la verdad incluso se ha visto que es útil 4 veces al año. Estos pacientes que tienen mayor riesgo por presentar malformaciones, patologías a nivel cardíaco y todos los que hemos visto también en la primera tabla, tienen que realizarse controles más continuos, ¿sí? Para garantizar que su salud bucal sea inmaculada, ¿sí? Porque ellos no pueden tener ningún tipo de riesgo, ¿sí? Entonces, estos están ya relacionados a otro tipo o sea, a recomendaciones también sistémicas, no solamente odontológicas, por eso no las voy a especificar, pero también están ahí para que ustedes las lean, ¿sí? En cuanto a los pacientes que decíamos que pueden presentar cardiopatías con mayor riesgo de endocarditis infecciosa, por lo que sí o sí se recomienda la profilaxis, es justamente lo que veíamos hace un momento, ¿no? Esto sí es ya una parte reducida de la actualización del 2018, que les decía, de la Asociación Americana del Corazón, donde vemos que la profilaxis antibiótica se va a hacer en pacientes que tienen válvula protésica, paciente con endocarditis infecciosa previa, paciente con cardiopatía congénita y receptores de trasplante cardíaco que desarrollan valvulopatía cardíaca. ¿Sí? Todos estos pacientes sí o sí tienen que recibir profilaxis antibiótica, ¿sí? Y ya no se recomienda profilaxis antibiótica en otro tipo de cardiopatía valvular o congénita, porque antes la lista era muchísimo más larga, ¿sí? Ahora se ha reducido a esta. En recomendaciones para profilaxis de endocarditis infecciosas, una vez más, en procedimientos dentales, la profilaxis antibiótica debería plantearse para procedimientos dentales que precisan manipular región gingival o periapical de dientes o la perforación de la mucosa, o sea, invasivos. ¿Sí? La profilaxis antibiótica no se recomienda para inyección de anestesia local en tejido no infectado, para eliminar suturas, para tomar rayos X dentales, para colocar o ajustar aparatos o correctores prostodónticos u ortodónticos removibles, y tampoco se va a recomendar la profilaxis después de la extracción de dientes deciduos o de leche, ¿sí? O de traumatismo labial y de mucosa oral, ¿sí? Entonces, tampoco es que se da profilaxis antibiótica por cualquier procedimiento, solamente por aquellos que son considerados invasivos. Y finalmente, este cuadro donde yo he querido hacer una comparación más o menos, o tener algo un poco más claro de cuándo hacer una profilaxis y cuándo dar un tratamiento, ¿sí? Porque muchas veces también uno queda en la disyuntiva. Profilaxis antibiótica se va a implementar en todos los procedimientos dentales que involucren manipulación de tejido gingival, región periapical o del diente, ¿sí? Desde el diente, perdón, o perforación de la mucosa, siempre que se prevea sangrado, o sea, siempre que sea un procedimiento invasivo en todos los pacientes que hemos mencionado que tienen mayor riesgo porque tienen alguna patología o tratamiento cardíaco, y en la primera lista que hemos visto, ¿no? De diabetes tipo 1, de hemofílicos y demás. En ese caso doy profilaxis antibiótica, previa al procedimiento invasivo que yo tenga que realizar, ¿sí? Extracciones, implantes, periodoncia, endodoncia, aplicación incluso de anestesia intraligamentosa y demás. Todo lo que genere sangramiento, ¿sí? Voy a yo entonces trabajar con profilaxis antibiótica en esos pacientes, ¿sí? Todos los demás pacientes que están sanos sistémicamente, que no están dentro de estas especificaciones, no necesitan profilaxis antibiótica, ¿sí? Ahora, en el caso de realizar un tratamiento antibiótico, si yo ya veo que existe infección, ¿no? Latente, y se va a optar por un tratamiento antibiótico en ese paciente, en ese caso, yo puedo empezarlo 30 minutos antes del procedimiento y continuar con mi tratamiento durante los 7 o 10 días que yo requiera, dependiendo del fármaco, ¿sí?
En traumatismos dentoalveolares que meritan manipulación de tejidos duros o blandos, igual voy a indicar un tratamiento antibiótico. Entonces, en abscesos, ¿sí? Dentales, abscesos periodontales, infección de heridas quirúrgicas, reimplante de dientes, suturas, etcétera, de laceraciones, yo doy tratamiento antibiótico, no profilaxis. ¿Sí? Y acá mi tratamiento va en función de la complejidad del procedimiento, del estado previo del paciente, de si este presenta, como decía en el primer punto, una infección latente que necesite ser tratada. En esos casos, entonces, yo doy tratamiento antibiótico, no profilaxis, tratamiento, pero puedo empezar mi tratamiento 1 hora o media hora antes del procedimiento, cosa que yo ya esté de cierta forma cubierta. Voy a empezar con esta primera dosis y la voy a ir manteniendo en los días subsecuentes, ¿sí? Entonces, no se recomienda profilaxis antibiótica para operatoria dental porque puedo utilizar clamps atraumáticos, ¿no es cierto?, que no van a generar sangramiento, preparación para prótesis fija, o sea, todo lo que no me genere sangramiento, ¿sí? Entonces, eso es todo. Mil gracias. Sé que el tema es súper largo, de hecho, cada capítulo ameritaba una clase suelta, pero no nos da, ¿sí? Realmente el tiempo por el tamaño del temario tampoco, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Yo voy a subir la clase hasta las 11 o 12 de hoy día y no sé si tienen alguna pregunta o duda. Ok, entonces asumo que no. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y ya saben que cualquier cosa, por favor, se comunican con nosotros. ¿Sí? Hasta luego. Está bien, doctorita. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.